Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. RNAs que hay en el caso de las células. Si bien es verdad que os los comenté un poco por encima, ahora los vamos a ir viendo más bien poco a poco. El RNA mensajero es el menos abundante de todos los RNAs y constituye entre el 5 y el 10% del RNA celular. Actúa como molde para la síntesis de proteínas y está trasladando la información genética desde el DNA hasta los ribosomas. La síntesis de RNA mensajero a partir del DNA molde se denomina la transcripción, este proceso que ya os he contado. El RNA mensajero puede ser en principio monocistrónico y codifica un solo polipéptido formando los RNAs mensajeros eucarióticos. El policistrónico es el que codifica dos o más polipéptidos diferentes y es más característico de las procariotas. Tanto en procariotas en las que el RNA recién sintetizado se convierte en el RNA mensajero maduro y no suele contener intrones, en las eucariotas el RNA mensajero inicial es inmaduro y recibe el nombre del RNA HN, continuando así las secuencias intrónicas que se eliminan durante el proceso de maduración para formar al final la del RNA mensajero, que solo contiene secuencias codificantes o exones. Esto, como os digo, os lo voy a contar más en detalle de todas formas con vídeos puramente hablando de la transcripción. El RNA de transferencia son moléculas pequeñas de 75 a 85 nucleótidos que tienen forma de hoja de trébol y su estructura secundaria se pliega sobre sí misma. El RNA que transportan suelen ser los aminoácidos en forma activada hasta el ribosoma para la formación de enlaces peptídicos durante la síntesis de las proteínas. Existe al menos un tipo de RNA de transferencia por cada uno de los 20 aminoácidos. Y asimismo su estructura requiere de una región 5', CCA, 3' o H, sitio de unión con el aminoácido, el adenilato terminal en el que se une de forma covalente hecho al aminoácido, el brazo famoso de TCC, TFC, que es normalmente el que contiene ribotimidina, pseudouridina y citosina en la zona de interacción con el ribosoma, el brazo del anticodón, que es el sitio de reconocimiento del RNA mensajero molde, el brazo de la UH2 o brazo D, que contiene la dihidrouridina. Asimismo tenemos el extremo 5', que tiene un residuo de guanilato y esto es importante, el 10 al 15% de las bases presentes en el RNA de transferencia están modificadas en inosina, guanina, metilada, también en ribotimidina, en pseudouridina o en dihidrouridina. Ya veremos, como digo, su papel en el proceso de la transcripción y de la traducción. El RNA ribosomal también es importante porque es el tipo de RNA más abundante en la célula y es el principal componente de los ribosomas hasta en un 45% del peso en seco celular, representando de hecho el 65% del peso total. Desempeñan un papel tanto catalítico como estructural en la síntesis de las proteínas y sus genes están localizados en el nucleolo. En las procariotas se encontrarán el ARN ribosómico o RNA ribosómico 23S y 5S en la subunidad mayor y el 16S en la subunidad menor. En eucariotas, sin embargo, la subunidad mayor presenta RNA ribosómico 28S y 5,8S, así como el 5S, mientras que la subunidad menor solo presenta el 18S. Si miramos las procariotas y las eucariotas y vemos sus componentes a nivel de los ribosomas, vemos que su totalidad son 70S en las procariotas, la subunidad grande tiene 50S compuesto por ARN ribosómico, como os comentaba, 23S y 5S, y hasta 34 proteínas lo acompañan para componer esa estructura. Igualmente la subunidad menor está compuesta por 30S y por el ARN ribosómico 16S con 21 proteínas.
En el caso de las eucariotas, el ribosoma es un poco diferente, tiene 80S en total, la subunidad grande es 60S con ARN ribosómico 5S, 5,8S y 28S acompañado de 46 proteínas, y la subunidad pequeña tiene 40S con ARN ribosómico 18S y 33 proteínas. Normalmente la S hace referencia al coeficiente de sedimentación expresado en unidades de Svedberg, ¿vale? Yo digo S porque si os digo Svedberg os morís cada vez que lo mencione. RNA de interferencia de pequeño tamaño o siRNA y microRNA o miRNA son RNAs no codificantes de pequeño tamaño de 21 a 25 nucleótidos que inhiben la expresión génica mediante interferencias por RNA y están presentes en los organismos eucariotas. En principio, el siRNA o el RNA de interferencia de pequeño tamaño son responsables del silenciamiento de la expresión de ciertos genes mediante la degradación del RNA mensajero y mediante la metilación del DNA, presentando una complementariedad exacta con sus RNAs mensajeros diana. Los microRNAs o miRNAs suelen ser regulados por la función de los RNAs mensajeros degradándolos o bloqueándolos en su traducción. La mayoría de los miRNAs se unen a la región 3' no traducida o UTR de los RNAs mensajeros y no son totalmente complementarios, sin embargo, a esos RNAs mensajeros diana. Los microRNA se producen en la célula mediante un proceso que implica la RNA polimerasa 2 y a la 2-RNasa de tipo 3, drosa y dícer, que son sintetizados inicialmente en forma de pre-microRNAs, de forma que aparecen así en el núcleo, se exportan hasta el citosol formando un complejo con la exportina 5 y la GTPasa RAN, y la proteína dícer modifica así al pre-microRNA para producir un microRNA casi maduro apareado con un corto segmento de sRNA complementario. Los microRNAs más maduros y los siRNAs más maduros se incorporan en el complejo RISC, que es un RNA inducido, es un complejo básicamente de RNA que sirve para el silenciamiento inducido. O también dicho en inglés, RNA Induced Silencing Complex. Dirigen así el RISC, este complejo, como os digo, de silenciamiento inducido, a sus dianas para modular negativamente la expresión génica y solo una hebra del microRNA duplex es incorporada de hecho al RISC. Así que actualmente en la base de datos de los famosos RNAs, microRNAs, mejor dicho, llamado también el miRBase, figuran hasta 1881 precursores y 2588 microRNAs maduros. Estos datos son como de 2009-2010, o sea que seguro que ahora hay más. Pero bueno, muchos microRNAs están presentes solo durante el desarrollo y se llaman RNAs temporales pequeños o stRNAs. Otro RNA muy importante es el RNA nuclear pequeño o snRNA y el nuclear pequeño o snRNA. Estos RNAs en principio en general participan en el procesamiento del pre-RNA mensajero para transformarlo en el RNA mensajero definitivo. Sin embargo, participan en el procesamiento también del RNA ribosómico, sobre todo los nucleolares pequeños. Ambos tipos se combinan con proteínas formando ribonucleoproteínas y estas son combinadas con otras proteínas formando así, como digo, esos RNAs con ribonucleoproteínas nucleares pequeñas que van a ser las que van a regular todos esos procesos. El RNA del CRISPR o el cRNA son moléculas de RNA presentes en procariotas que se asemejan al sistema de interferencia por RNA y participan en la destrucción de las moléculas de DNA en algunos casos. El RNA de interacción con PIWI o el pRNA son moléculas que se encuentran en los testículos de los mamíferos y son similares a los microRNAs y a los siRNAs, es decir, a los de interferencia de pequeño tamaño, esos RNAs específicos, e intervienen en la supresión de la expresión de elementos transponibles en estas zonas. Os recuerdo que los elementos transponibles principalmente eran SINEs y LINEs y, por tanto, tienen mucho que ver en toda la regulación genética. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.